Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a hacer un video para explicarles por qué es conveniente estudiar ingeniería agronómica y por qué las universidades sí nos están dando un valor agregado en conocimientos para todos nosotros. Hay una persona que es de profesión ingeniero agrónomo y que también tiene un canal de YouTube, pero es muy famoso a nivel de Latinoamérica y es entrevistado en cuanto lugar ustedes se puedan imaginar. Sin embargo, esa persona se ha dedicado a hablar muy mal de las universidades y se ha dedicado a denigrar sobre la carrera de ingeniero agrónomo y también ha dicho que las universidades están a favor de las empresas multinacionales y que es un adoctrinamiento que no conduce a nada. Por lo tanto, él recomienda a los jóvenes a no estudiar ingeniería agronómica. Eso probablemente venga de un conflicto personal que tuvo cuando él estuvo estudiando. Él echó sus cuentos, pero una experiencia personal no implica que sea igual para todo el mundo. Yo quiero aprovechar este video para hacerlo como un video donde incentiva a las personas a estudiar esta profesión. Si bien existe la inteligencia artificial que está haciendo que muchas carreras pasen a tener un segundo plano, ¿okay? Yo pienso que todavía en el área agrícola hay muchos retos por delante que la inteligencia artificial de por sí no va a poder sopesar. ¿Okay? Quiero empezar contándole un poquito mi historia para luego contarle algunas de las cosas que están haciendo muchos de los compañeros de nuestra promoción que le pueden servir de espejo a aquellos jóvenes que están pensando en este momento estudiar la carrera de ingeniero agrónomo y que no se dejen de llevar por esa persona que tiene unos traumas importantes que le hacen hablar mal de las universidades y de la carrera de ingeniería agronómica, a pesar de ser agrónomo. Todo comenzó, bueno, allá en el año 1993 estábamos recibiendo el título, junto con otros 300 compañeros en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, de la mano del rector de ese momento. Allí comenzamos distintas actividades. Entre ellas empezamos a trabajar en la banca privada como analista de créditos agropecuarios. Eso me permitió conocer el desarrollo agrícola a nivel de todo el país, de las principales empresas que estaban trabajando la agricultura a nivel nacional. Trabajábamos el financiamiento tanto grandes, medianas como pequeñas empresas. A nivel de Caracas, que era la sede principal, hacíamos análisis y estudios que daban los lineamientos a nivel nacional. Realmente fue una experiencia bien interesante, de la mano de mi jefe inmediato, que era una persona que me instruyó muchísimo y un economista al cual le debo mucho de la formación financiera que tengo por delante. Después fui a trabajar a un poco lo que era más mi área de competencia, dado que yo en la universidad había estudiado mucho sobre el tema de genética y de semillas, y fui a trabajar en una empresa de semillas. Esta empresa era representante de una multinacional que distribuía semillas aquí en Venezuela, y el trabajo mío era, dentro del portafolio de semillas, seleccionar las mejores semillas que se iban a sembrar en el país. Esta empresa tenía un centro de investigación muy grande. De hecho, lo principal que invierte es en investigación. Y después de 8 años de investigar, producen un portafolio de 100, 200 semillas potenciales que había que probar en el país para decidir cuáles eran las que tenían la mejor adaptabilidad, la mejor respuesta con los agricultores en distintos sitios del país, para decidir cuál era la mejor semilla que se iba a lanzar al mercado. Todo dentro de un ámbito capitalista, pero era un ámbito que buscaba la excelencia y buscaba la productividad. Indudablemente la empresa sabía que si en la medida que sacaba semillas al mercado que fueran mejores, iba a poder cobrar más dinero por esas semillas. Ese era el aliciente para ellos. Pero el beneficio para el país era que al sembrarse mejores semillas, la productividad de los agricultores subía, por lo tanto su rentabilidad. Pasó el caso con un repollo que no lo introduje yo introduje un melón que estuvo como 20, 30 años en el mercado, pero con un repollo puedo hablar el caso de que antes de que ese repollo entrara al mercado, los repollos se enfermaban mucho y se morían y se acababan las cosechas. Eso hacía que el repollo adquiriera precios desorbitantes, pero eso era bajo las espaldas de muchos agricultores que perdían completamente sus cosechas producto de esas enfermedades. Al ser el repollo resistente a esas enfermedades,
dejó de ser un problema y desde ahí, desde esa época para acá, se considera el repollo un cultivo económico. Es un cultivo que dice, mira, ese no se le gana mucho dinero porque es un cultivo que no agarra precio en el mercado. Pero no agarra precio en el mercado porque todo aquel agricultor que siembra el repollo obtiene cosecha y obtiene rentabilidad por su cosecha. Entonces eso justifica que el repollo sea un producto que no tenga altos precios, pero eso es motivado al trabajo genético que hizo la compañía donde yo trabajé mucho antes de que yo entrara en la selección de ese repollo que representó una diferencia en la productividad del cultivo, y eso marcó el hecho de que muchas personas ganaran dinero, desde los agricultores que tenían excelentes cosechas hasta el consumidor que podía beneficiarse de conseguir un repollo económico, porque antes que existiera esa semilla de repollo, el repollo era una hortaliza muy costosa. Entonces, eso es un aporte que se hizo desde el punto de vista de los ingenieros agrónomos. Esa empresa de semillas era una empresa dirigida y manejada por ingenieros agrónomos. Entonces, la vocación de trabajo era una vocación agronómica y nuestra visión era agronómica. Teníamos el objetivo de ganar dinero, sí es verdad, había un interés comercial de por medio, pero los aportes que se hacían a la productividad realmente eran importantes. Después estuve trabajando en una empresa que exportaba flores desde Venezuela hasta los Estados Unidos. Producíamos una flor llamada liatris, y en esa flor nosotros éramos la tercera finca más grande de toda Latinoamérica. Había una grande en Ecuador y había una grande en República Dominicana que producía esa flor. Esa flor era muy difícil de cultivar, pero nosotros le conseguimos la vuelta, la caída, y eso es lo que hizo que nosotros pudiéramos tener una ventaja competitiva que nos hizo mantenernos en el mercado hasta que ocurrió el desastre de las Torres Gemelas, donde después de eso la empresa no se logró recuperar y llegó a la quiebra. Pero durante más de 15 años, 20 años, esa empresa estuvo liderando, fue una de las líderes en la producción de liatris en toda Latinoamérica. O sea, ¿quién iba a decir que Venezuela iba a estar compitiendo con Ecuador, con Colombia, con República Dominicana en esta flor? De hecho, en alguna oportunidad logramos exportar liatris desde Venezuela a Colombia, donde en Colombia la empaquetaban y la vendían en forma de paqueticos. O sea, eso lo que le da es que aportando mejoras agronómicas a los cultivos, ¿ok? Mejoras en manejo, mejoras en control de plagas, mejoras en control de enfermedades, mejoras en todos sentidos, lográbamos competitividad y hacíamos que nosotros pudiéramos estar en el mapa de la productividad. Todo gracias a la labor de la ingeniería agronómica, que es representado en este caso con esta flor. Es un caso distinto a lo que le estábamos contando del repollo. Les cuento el secreto con esta flor fue el manejo del riego, y al monitorear la humedad del suelo y ajustarlo a los niveles óptimos se resolvieron problemas de fusarium, de verticillium, de alternaria que le caían a las plantas, y eso hizo que aumentara la productividad, aumentara el grosor del tallo, aumentara la longitud del área floreada. Realmente era espectacular. Habían limitaciones a la entrada de insectos a los Estados Unidos por regulaciones, ¿verdad? Pero nosotros lográbamos una biodiversidad al hacer un uso racional de agroquímicos, que nosotros teníamos cualquier cantidad de controladores biológicos dentro de ese cultivo. En las mañanas el cultivo del liatris estaba lleno de telarañas, y eso era favorable porque todas esas telarañas estaban controlando a las plagas que afectaban al cultivo. Pero no podía irse ni una arañita, ningún insecto a los Estados Unidos porque nos bloqueaban la entrada por motivos regulatorios. Sin embargo, bueno, allí en ese caso específico se aplicaban insecticidas y se hacían unos procedimientos para que la flor se fuera sin insectos a los Estados Unidos por razones regulatorias. Pero biológicamente nosotros logramos un ecosistema importante. Había una gran empresa de agroquímicos en Venezuela, que ya no existe, que llegó a visitarnos y nos preguntó, pero si ustedes nos compraban toda esta cantidad de químicos, ¿por qué ustedes han comprado menos? Están comprándole a la competencia. No, no le estábamos comprando a la competencia, le explicamos, hicimos un programa de manejo integrado de plagas y enfermedades, logramos desarrollar el control natural y eso permitió que el cultivo bajara en costos de producción y mejorara en calidad. Todo eso es motivado a la agronomía.
la agronomía, la ingeniería agronómica, aplicando tecnología, no con miras a aplicar más químicos, como dice la otra persona que está frustrada por el tema de que es agrónomo y siente que el agrónomo no sirve para nada. No, aplicamos la agronomía para producir alimentos, en este caso flores, de la mejor calidad en armonía con el ambiente. Mejoramos muchísimo eso. Todavía se hacen cosas como monocultivo y cosas de esas, pero era parte del proceso de progresión, de mejora. Después tuvimos oportunidad de trabajar esta vez en la empresa transnacional, ya no en la representante en Venezuela, sino en la transnacional, desarrollando, haciendo la misma labor que hacíamos aquí en Venezuela, solo que en vez de hacerlo en Venezuela, lo hacíamos en Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. La gran enseñanza que me dejó esto fue que el agrónomo en Venezuela tiene calidad. Nosotros podemos sentarnos a conversar con cualquier agrónomo en cualquier parte del mundo y podemos hablar con propiedad porque tenemos conocimiento de causa. Lo que sucede es que aquí en Venezuela, producto del petróleo y de políticas equivocadas, Venezuela no se valora al ingeniero agrónomo, ¿okay? Como se pudiera valorar alguna otra profesión que no voy a mencionar en estos momentos, ¿ok? Pero nosotros como profesionales tenemos calidad. Cuando se iba a lanzar un producto químico importante, si estábamos en Colombia, nosotros la reunión la hacíamos en el Hilton, en el Bogotá Hilton, con todos los lujos del mundo, todo el mundo en palto, corbata, tomando whisky. Pero si se iba a lanzar el mismo producto en Venezuela, se hacía en una finca. Se hacían 4 tambores llenos de cerveza y un animalito en vara. Esa era la forma que se hacía aquí en Venezuela. Allá se hacía por todo lo alto, en la gran sociedad. Esas son las diferencias, pero eso es cuestiones de idiosincrasia del venezolano versus la idiosincrasia que pudiera existir, por ejemplo, en Colombia. Pero además de saber de que el ingeniero agrónomo de Venezuela está bien formado y tiene una buena capacidad, porque no solo lo hablo por mi formación, sino también por mis colegas, mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo. Hablar con un ingeniero agrónomo venezolano era como hablar con un ingeniero agrónomo ecuatoriano o uno colombiano, ¿ok? Porque teníamos buen nivel aquí en Venezuela. Y en Colombia y Ecuador también existen muy buenos profesionales, cada uno de ellos dando su granito de arena para mejorar su producción. Allí nosotros logramos una semilla de melón que se pegó durísimo aquí en Venezuela y estuvo muchísimos años pegada como el melón mejor sembrado de Venezuela. Logramos un brócoli que también mejoró mucho la productividad de los cultivos, un coliflor, logramos varias cosas, seleccionar dentro de todo ese portafolio de cosas, esa investigación de esa empresa transnacional que tiene cualquier cantidad de agrónomos, en este caso genetistas, trabajando, produciendo una semilla, nuevas semillas que realmente sí hicieron una mejora en la productividad de esos cultivos en específico. Y esos cultivos se hicieron más productivos gracias a esas genéticas nuevas que llegaron, que hicieron que mejorara la productividad. ¿Ok? Posteriormente, realmente me cansé de viajar y decidí, comprarme una finquita y meterme a campesino, porque realmente el contraste de estar montado en aviones y la vida de aviones, cuando uno trabaja así a nivel de una transnacional, realmente cansa mucho. Y realmente yo considero que esa etapa de viajar por todos lados del mundo la agoté y me siento muy a gusto donde estoy sin necesidad de salir para ningún lado y salgo lo estrictamente necesario. Si yo quiero comunicación mundial, gracias a la internet tengo comunicación con todos ustedes y con todas partes del mundo y me siento muy satisfecho trabajando de esa manera. Pero entonces aquí empezamos a aplicar las distintas cosas de agronomía, ¿verdad? Comenzamos con un monocultivo de tomate, que era el que le daba la justificación económica de saltar de ganar un sueldo de gerente a nivel de una transnacional a tener una finca de 3 hectáreas. El tomate al principio se dio muy bien, pero después fueron llegando a raíz del monocultivo muchas plagas y enfermedades, se fue haciendo improductivo y tuvimos que abandonar ese cultivo. Saltamos a un cultivo de maíz súper dulce, al principio se dio muy bien, después se fue complicando y después cada vez de peor calidad hasta que llegó un momento que tuvimos que dejar sembrar maíz súper dulce. Porque el monocultivo, ahí lo aprendimos en este caso ya en carne propia, con una producción que era mía personal, que esas cosas eran incorrectas. Entramos en la asociación de cultivo. Entonces empezamos a tener solo un solo cultivo, una finca, pasamos a tener 30 cultivos en la finca, cultivándose al mismo tiempo, una diversidad enorme. Eso hizo que nosotros todo el tiempo tuviéramos hortalizas de óptima calidad porque cuidábamos las cosechas tal cual con la filosofía de la finca de las flores, ¿verdad? Lo cuidábamos con las hortalizas y las presentábamos de una manera espectacular. Y eso hacía
que tuviéramos muy buenas ventas. De hecho, vendíamos en los mejores sitios que se vendían hortalizas en Caracas. En los sitios donde iban los embajadores y las Miss Venezuela a comer. Allí vendíamos nosotros nuestras hortalizas. Pero entramos en un manejo agroecológico. También tuvimos un desarrollo ¿cómo se llama? De araña, introducimos crisopa, introducimos tricograma, introducimos Beauveria bassiana, tricoderma, microorganismos eficientes. O sea, se hizo un manejo acorde a la naturaleza. Por ser agrónomos no tenemos que estar aplicando químicos. Podemos ser agrónomos y manejar técnicas naturales. O sea, no está reñida la agronomía con la agroecología. Ese es el error que tiene ese señor que piensa que los agrónomos no servimos. No, señor. Usted, con sus conocimientos de agrónomo, usted ha hecho que su palabra tenga más fuerza y ver cosas que otros no ven porque usted estudió agronomía. ¿Ok? Y nosotros, dentro de mi profesión, fíjense que en la historia hemos trabajado la agroecología, pero no con el sentido, ¿cómo se llama? Romántico, sino con el sentido práctico. Vamos a buscarle la vuelta a este cultivo, vamos a buscarlo y vamos a aplicar técnicas agroecológicas para eso. ¿Okay? Cuando aquí Venezuela fue perdiendo capacidad productiva, fuimos estudiando qué es lo que hacían los cubanos, qué es lo que hacían los agroecólogos para aplicar esas técnicas para mejorar la productividad y mantener la productividad de la finca a pesar del deterioro y la pérdida de la capacidad adquisitiva que estaba incurriendo el país. Es otra forma de aplicar la agronomía. Le estuvimos utilizando la tecnología para adaptarnos a las condiciones cambiantes del país. Entonces, ahorita pudiera ser que tenemos ya varios años trabajando el canal de agrotecnología tropical, todos ustedes saben lo que estamos haciendo y bueno, es un punto de un aporte de las cosas que yo recibí como conocimiento, mandarlas de regreso. Estamos iniciando, tuve prácticamente el año pasado y trabajando electrónica, porque estamos trabajando en una cantidad de sensores para medir cualquier cantidad de cosas en los cultivos, para ver qué información generamos con eso, porque eso nos entretiene. Y entonces hemos ido desarrollando esa técnica. Eso va a mejorar mucho un software de cálculos de fertirrigación que hemos desarrollado nosotros, que cuando lo usábamos aquí en Venezuela, antes de que ocurriera la hecatombe que ocurrió aquí en Venezuela, estaba dando muy buenos resultados. Solo que ahora nuestros clientes aquí en Venezuela quebraron y eso dejó de tener sentido. Estamos aplicándolo ahorita en la isla de La Palma y estamos viendo una respuesta impresionante. ¿Por qué? Porque sencillamente al ajustar la cantidad de agua y fertilizante de los cultivos, reducimos la contaminación, redujimos la huella de carbono, mejoramos la productividad de los cultivos. Realmente esas plataneras se están dando espectaculares y estamos dando un cambio de paradigma de la forma de sembrar, que están representando ahorros de dinero impresionante, optimizando el uso de los recursos. Incluso tenemos ya agricultores que dentro de la agricultura orgánica, usando nuestro software, están mejorando sus cultivos, porque la cantidad de agua que les están echando al cultivo, al suelo, el suelo está en el punto óptimo de humedad y se permite que se desarrollen micorrizas, que se desarrolle tricoderma, que no se desarrolle fusarium, que no se desarrollen los nematodos, que no se desarrolle el moco bacteriano. Eso es tecnología, eso es agronomía aplicada para resolver problemas. Y no estamos hablando de venta de químicos, no estamos hablando de transnacionales. O sea, no tenemos esa tara mental que hace que nosotros denigremos la agronomía. La agronomía es una cosa importante, porque todas esas cosas que hemos hecho ha hecho que aumente la oferta de alimentos a la población. ¿Okay? Entonces, eso es interesante. Pudiera hablarle de algunos compañeros que estudiaron conmigo en la universidad ya 30 años atrás, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, tenemos un amigo que siempre nos dijo: cuando yo me gradúe voy a colocar mi título detrás de la caja registradora de la pizzería de mi mamá y me dedicaré a atender la pizzería de su mamá. Él cumplió su promesa, eso es lo que hace. Pero ¿saben lo que hace en su día libre entre semanas? Porque claro, los fines de semana él tiene que estar trabajando, pero entre semanas le tocan 2 días libres. En uno de sus días libres, él se va a la Facultad de Agronomía a dar clases de zoología agrícola. Y no solo eso, sino ya ha escrito, ya ha hecho investigación y ha producido cualquier cantidad de libros clasificando especies, buscando técnicas de manejo para que deterioren las poblaciones de lechuzas del campanario y mejore la respuesta con el control de roedores, en técnicas biológicas, usando zoología agrícola, usando ingeniería agronómica.
No está buscando aplicar más raticidas, como podría decir la persona que está con su problema mental diciendo que la agronomía solo sirve para vender productos químicos. No, está buscando un manejo ecológico, pero sí guindó su título detrás de la caja registradora, pero sí sigue ejerciendo la profesión y sigue haciendo aportes importantes, porque además de todos los muchachos que él está enseñando en la universidad, está haciendo investigación, está editando libros, está creando conocimientos que nos va a permitir a nosotros, las personas que estamos en el campo, sacarle mejor provecho a esa información. Tengo a mi amigo Luis, que está trabajando en mucho con el tema de la Spodoptera frugiperda, ¿verdad? Y está logrando controles con nemátodos entomopatógenos, suelta unos nemátodos que los fumiga como si fuera un cultivo, y eso controla a la Spodoptera. Spodoptera ahorita está causando unos problemas impresionantes en África y en Asia, que eso viene de aquí de América. Pero entonces él ha desarrollado unas tecnologías con nemátodos y fumiga como si estuviera aplicando cualquier insecticida de estos importantes, pero lo está haciendo de una forma biológica y está obteniendo respuestas, está obteniendo resultados, está midiendo los patógenos. De hecho, a este amigo Luis lo hemos entrevistado en este canal y les voy a colocar el link en la pantalla final de este video para que ustedes conozcan un poco más de la historia de él. ¿Ok? Pudiera hablar también de mi otra amiga que estuvo trabajando durante muchos años en un instituto del Estado que manejaba el tema de sanidad vegetal y ahorita está dando clases de entomología en la universidad. Ha sido voz de lanza en lo que es el correcto uso de los agroquímicos, pero también ha fomentado el uso de técnicas agroecológicas para manejo cultivo. Su trabajo de investigación estuvo asociado a reducir la incidencia de Neoleucinodes elegantales, un gusano que perfora el fruto del tomate, simplemente recolectando las frutas cuando se ven los huequitos de entrada, y con eso logró control. No, amigos, no fue usando agroquímicos, fue usando técnicas de manejo cultural, pero fue desarrollando nuevas tecnologías, aplicando sus conocimientos de agrónomo para mejorar el comportamiento de los cultivos. Y esa es la técnica que ella ha estado promoviendo y me parece excelente. Luego tengo otra compañera que se tuvo que ir del país, pero fue punta de lanza en detectar la presencia del HLB de los cítricos en Venezuela, que si se le hubiera hecho caso en el momento en que correspondió, nosotros no tuviéramos ahorita la situación que tenemos con la citricultura. Pero eso fue un aporte porque ella detectó la presencia de la enfermedad, detectó la presencia del patógeno, alertó a las autoridades sobre la presencia de estos problemas. Pero, sin embargo, no le hicieron caso, pero hizo los aportes. Después de mucho insistir, porque el trabajo de ella permitió que después los gremios de citricultores y de fruticultores hicieran las presiones necesarias para que el gobierno tuviera que tomar algún tipo de medida. Pero esos son trabajos que hacen los agrónomos: detectar problemas, alertar problemas, resolver cosas, mejorar la agricultura del país. Son aportes que hemos venido haciendo. Le pudiera hablar de otros dos compañeros, ¿verdad?, que son genetistas. Uno está trabajando en un instituto por allá por Colombia, en Palmira, haciendo genética del arroz, mejorando el arroz para que el arroz se dé cada vez con mayor cantidad de kilos por hectárea, que aguante la presión de plagas, la presión de enfermedades, las condiciones de nubosidad. Realmente son unos aportes que no solo van a ser para Venezuela, van a ser para toda Latinoamérica, porque ese instituto es un instituto internacional que investiga el arroz. Y él tiene la responsabilidad, la suerte, el privilegio y la ventaja de estar en primera mano mejorando ese cultivo, que es hoy por hoy el cultivo más importante de la humanidad, porque sobre el arroz se sustenta la alimentación de más de 3.000, 4.000 millones de personas en este planeta. Y entonces eso es un privilegio, pero eso son cosas que hace el agrónomo. Igual podríamos hablar de este otro muchacho que está haciendo investigaciones también genéticas del maíz en Venezuela, buscando resistencia, por ejemplo, a la sequía, tolerancia a la sequía, resiliencia a distintos climas. O sea, son cosas interesantes que se hace a nivel de agronomía. ¿Ok? Pudieras hablarles también de otro compañero que hoy en día tiene un cargo altísimo en uno de los bancos más importantes del país, desarrollando políticas agrícolas y políticas de financiamiento de la agricultura del país. Eso es un aporte. Ustedes dirán, ¿qué hace un agrónomo metido en finanzas? No, es las finanzas de la agricultura, compadre.
O sea, porque en la agricultura tiene su propia dinámica, tiene su propia técnica. Hay que estudiar las cosas, porque cuando ustedes le hablan que van a colocar 1 kilómetro de cerca, hay que saber lo que significa el esfuerzo, el trabajo que representa producir 1 kilómetro de cerca y qué valor tiene ese trabajo. Si estamos hablando de una maquinaria tal, una maquinaria cual, ¿qué valor tienen a la hora de establecer valores, niveles de hipoteca? Y todas estas cosas que se van haciendo desde el ámbito financiero. Hay que tener conocimientos de agronomía para poder trabajar en finanzas con cosas relacionadas a la agronomía. Es otro punto, porque dicen que los que trabajan en finanzas generalmente son parásitos de la sociedad, ¿verdad? Pero no, porque ellos son los que hacen que el capital fluya a los sitios que deben fluir para que exista si bien ellos están buscando maximizar su rentabilidad, eso hace que las personas que utilicen el capital lo utilicen con un criterio de escasez y busquen obtener la mayor rentabilidad posible por su capital. Y por lo tanto eso representa mayor productividad que al final va a representar mayor comida para la población. Puedo conversar sobre otro amigo, otro compañero que también se graduó conmigo, que está trabajando ahorita en Colombia en sistemas agroforestales. Y esos sistemas agroforestales es la mezcla de agricultura, ganadería y siembras forestales. Es una técnica que se parece mucho más a la sintropía que al cultivo que fomentan las multinacionales. Y eso también se está haciendo y se requieren conocimientos, se requieren ver las interrelaciones que están pasando allí, qué está pasando con la ecología, qué está pasando con la botánica, qué está pasando con el suelo. Todo eso hay que medirlo y eso lo hacen los agrónomos. Entonces, es importante el aporte que hace la agronomía, porque eso va a representar al final más comida para la población. Sí vale la pena estudiar agronomía, porque estudiando agronomía nosotros vamos a lograr mejor respuesta de los cultivos y más oferta de alimentos para una población creciente. Para finalizar, quería hablar de otra compañera que se encuentra en México, fomentando el uso de productos biológicos, controladores biológicos en cultivos como tomate, nopal, etcétera, ¿verdad? Y eso tampoco es una cosa asociada a las multinacionales. Nosotros como agrónomos ahorita tenemos un reto que es con respecto a la conquista de la Luna y Marte. ¿Por qué? Porque sencillamente el ser humano se ha establecido que en el año 2030 va a viajar a Marte. Y después van a empezar a desarrollarse colonias en la Luna y en Marte. Eso significa que el ser humano va a dejar de vivir en el planeta Tierra. Y va a tener que volver a aprender a cultivar alimentos bajo unas condiciones completamente distintas a las que ha hecho durante los 3.000 años de existencia. Y eso va a hacer que la humanidad tenga la capacidad de sobrevivir a un asteroide como el que destruyó a los dinosaurios. Porque los dinosaurios eran dueños del planeta Tierra, pero vino un asteroide, cayó, explotó y se acabó. Ahora, si el ser humano se encuentra viviendo en la Luna y en Marte, es difícil que caiga un asteroide en los 3 planetas, en los 3 astros al mismo tiempo. ¿Ok? Pudiera ser una explosión de supernova y ahí sí no hay tullía, nada, ahí nos fregamos. Pero por un asteroide como le pasó a los dinosaurios, no nos pasaría. O sea, es una cosa trascendente. Pero ¿quién va a hacer que sea posible que el ser humano conquiste la Luna y conquiste Marte? Los agrónomos. Porque los agrónomos somos los que vamos a hacer que se pueda producir alimentos en esos sitios, en esa nave espacial que va a estar 3 meses viajando. Nos vamos a llevar el nitrato de potasio, el sulfato de magnesio, todos esos fertilizantes, como dicen ahorita las series de Netflix, en la bodega atrás para luego usarlos en hidroponía en la Luna. No. Tenemos que hacer agroecología. Tenemos que aprovechar la caca de los astronautas para cultivar los alimentos, para que ocurra el ciclo de los nutrientes. La agroecología va a ser fundamental en la Luna y en Marte. Entonces, quítense esa tara mental de que los agrónomos no sirven y no son necesarios. Es una profesión que va a ser incluso hasta del futuro. Va a superar incluso, va a sobrevivir incluso a la inteligencia artificial que se está desarrollando actualmente. Entonces, miren muchachos, no le hagan caso a esas personas que dicen que los agrónomos solo representan a las multinacionales que quieren vender veneno. No, señor, eso no es así. Los agrónomos tenemos un papel. Ya les expliqué el caso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 compañeros de la universidad, cada uno haciendo labores
asociadas a la agroecología, enseñados por la Universidad Central de Venezuela. Yo, para desarrollar el software que hicimos, me fui y me apoyé en la Universidad Central de Venezuela. Le agradezco muchísimo al finado, al fallecido profesor Ganímedes Cabrera, que me ayudó en los temas de manejo hidropónico. Le agradezco al profesor Juan Rey de la Cátedra de Suelo, a la doctora Marelia Pucci del área de climatología agrícola, al profesor Villafañe del área de riego. Hay mucha gente que, disculpen que no los mencione todos, muchos profesores que nos ayudaron a desarrollar una tecnología que se está desarrollando en Venezuela, aplicando agronomía. Por lo tanto, yo concluyo en este video y los invito a ustedes que no le hagan caso a aquellas personas que por taras mentales dicen que estudiar agronomía no tiene sentido. Estudiar agronomía hoy en día, en el siglo XXI, tiene más sentido que nunca. Y sí estoy de acuerdo con esa persona en que tenemos que buscar técnicas agroecológicas, más que nunca. Hay que hacerlo, es conveniente. Pero tenemos que coordinar toda la tecnología, todo el conocimiento que se ha desarrollado hasta este momento para potenciar el desarrollo de estas tecnologías. Bueno, sin más que decir, así concluye otro video más del canal de Agrotecnología Tropical. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.